Hola, soy el Dr. Juan Sánchez Quirós, anestesiólogo cardiovascular. Trabajo en el Hospital Regional de Alta Especialidad y en el Hospital Aranda de la Parra, en León, Guanajuato. En Perlas de la Anestesia hablaremos de los stent coronarios y la cirugía no cardíaca. ¿Cuál es el manejo actual? ¿Cuáles son las recomendaciones? Los objetivos de nuestra charla son considerar el riesgo-beneficio de pacientes que son llevados a cirugía no cardíaca, portadores de stent coronarios y terapia antiplaquetaria, el momento de suspensión de la antiagregación previo a un procedimiento quirúrgico electivo y qué hacer en casos de cirugía urgente. En los últimos años ha existido un aumento importante en el número de pacientes portadores de stents. La cardiopatía isquémica continúa siendo un grave y difundido problema de salud en México y a nivel mundial. Hasta el sexenio pasado, la cardiopatía isquémica lideraba a las principales causas de morbimortalidad en México. La intervención coronaria percutánea se ha convertido en la terapia de elección para el tratamiento de la enfermedad coronaria sobre la revascularización miocárdica. Aproximadamente del 7 al 17% de los pacientes con stent coronarios requieren cirugía no cardíaca dentro del primer año posterior al cateterismo. Como anestesiólogos enfrentamos cada vez situaciones más complejas, como la cirugía de urgencia en pacientes con antiagregación por ser portadores de stent. La terapia dual antiplaquetaria se utiliza a menudo en entidades médicas cardiovasculares y no cardiovasculares. Es importante asumir una posición clara con respecto a continuar, cambiar o suspender esta terapia en el contexto perioperatorio. En estos casos nos enfrentamos al dilema de suspender la terapia con doble antiagregación para evitar el riesgo de sangrado perioperatorio, pero con un riesgo muy alto de trombosis del stent. Recordemos que la cirugía per se causa un estado de hipercoagulabilidad por varias semanas, en parte por aumento de la actividad plaquetaria, por el fenómeno de vasoespasmo y aumento de mediadores inflamatorios. Tal decisión debe fundamentarse en la valoración juiciosa del riesgo de sangrado y de las complicaciones que conllevan el hecho de suspenderlos de manera abrupta en el contexto de pacientes portadores de stent. La relación entre stents y cirugía no cardíaca implica una serie de decisiones, ya que un procedimiento influye en el otro, resultando en situaciones negativas por no elegir la opción más adecuada. La Asociación Americana del Corazón desde la década pasada ha emitido una alerta con el fin de no suspender la antiagregación plaquetaria en pacientes portadores de stent coronarios, a excepción de ciertos casos. En la década de los 70 y los 80 apareció la angioplastía exclusivamente con balón, pero los pacientes presentaban un alto grado de estenosis a nivel coronario. Entonces aparecieron los stent no medicados. Los stent no medicados, junto con la terapia dual antiplaquetaria, disminuían el grado de trombosis aguda. Aún así, posterior a la colocación de stent no medicados, el fenómeno de reestenosis apareció. Entonces, se desarrollaron los stent medicados. Estos stent medicados liberan fármacos o drogas inmunosupresoras y antineoplásicos, pero disminuyen el riesgo de reestenosis hasta en un 74%. Están indicados principalmente en pacientes diabéticos, en pacientes con insuficiencia renal, en pacientes con enfermedad multivaso, con lesiones largas, pero principalmente con lesiones crónicas complejas. En esta imagen observamos los distintos tipos de stents. En la parte superior los stents metálicos y en la parte inferior los stents liberadores de drogas. Se dividen en primera, segunda, tercera y al parecer cuarta generación. Los factores de riesgo de trombosis de stent coronarios se dividen
en los siguientes: factores del paciente como síndrome coronario agudo, disfunción ventricular, diabetes, insuficiencia renal y estados hipercoagulables. Factores del procedimiento como stent traslapados, disecciones residuales, expansiones incompletas del stent. Anatomías coronarias como tamaño del vaso, lesiones largas, enfermedad multivaso, oclusiones totales y lesiones a nivel de la bifurcación. Y factores propios del stent como suspensión de antiagregantes, resistencias antiplaquetarios e inhibición de la agregación. Pero ¿cuáles son las cirugías o procedimientos quirúrgicos no cardíacos realizados en pacientes con stent coronarios colocados anteriormente? Principalmente cirugías ortopédicas y de columna vertebral a nivel del aparato digestivo, cirugías estéticas y a nivel vascular. Apareció la terapia dual antiplaquetaria. La aspirina en combinación con tinopiridinas son el pilar actual de la terapia antiplaquetaria para prevenir la trombosis arterial intra-stent. Recordemos que la aspirina es un inhibidor irreversible de la ciclooxigenasa y a la vez inhibe también la síntesis de tromboxano A2. De las tinopiridinas, la más comúnmente usada es el clopidogrel. Estas tinopiridinas son inhibidores irreversibles de receptores específicos a nivel plaquetario y también inhiben a receptores de ADP. Tanto la aspirina como las tinopiridinas actúan en diferentes vías de receptor plaquetario, pero en combinación aumentan el grado de antiagregación. Cuando suspendemos de manera abrupta la terapia dual antiplaquetaria, se presenta un fenómeno hipercoagulable, que al parecer se presenta hasta después de los 90 días posterior a la suspensión de la terapia. Tenemos a continuación las características farmacocinéticas tanto de la aspirina como de las tinopiridinas. Algunas de las características más importantes, como son el efecto plaquetario reversible, que al parecer solo se presenta con Brilinta o ticagrelor. El inicio de acción de estos medicamentos, pero lo más importante, ¿cuánto tiempo debemos suspenderlos antes de la cirugía? En esta tabla se observa que son de 5 a 7 días. Sin embargo, en la revisión del 2016 vamos a recordar que la aspirina no se suspende en ningún caso. En cuanto al riesgo de sangrado y la terapia antiplaquetaria, existen cirugías donde el riesgo de sangrado es más elevado, como la neurocirugía, la cirugía a nivel del canal espinal o la cirugía oftalmológica. Las que tienen riesgo intermedio, cirugía abdominal, cirugía vascular, ortopédica mayor. Y la de riesgo bajo, como cirugía plástica, cirugía ortopédica menor, dental, endoscópica y biopsias. La terapia puente. La terapia puente se considera en casos de alto riesgo de trombosis del stent coronario y o cirugía de riesgo de sangrado muy elevado. El uso de heparinas de cualquier tipo ha sido descrita, sin embargo, no hay evidencia de que sean efectivas porque carecen de actividad antiplaquetaria per se. En esta tabla se presentan las características farmacocinéticas de la terapia puente. En este caso, son drogas que actúan a nivel de receptor de glucoproteína 2B3A. Principalmente el tirofiban, el inicio de acción, que en este caso es inmediato, la vida media a nivel plasmático y la dosis. Tenemos en este caso un escenario de cuando se utiliza la terapia puente. Si observamos, la aspirina se continúa a través de todo el procedimiento con dosis bajas. En este caso, en el día 7 vamos a suspender el prasugrel, en el día 5 el clopidogrel o el ticagrelor. Vamos a iniciar nuestra terapia puente a nivel del día 3. 4 a 6 horas antes de la cirugía se va a suspender y se reinicia 4 a 6 horas posterior a la cirugía.
En la parte inferior se presenta el mismo esquema, pero con Cangrelor, que es un medicamento nuevo. Pero ¿cuál es el manejo perioperatorio actual? Este es el algoritmo del manejo de pacientes y cirugía no cardíaca, pero principalmente con stent medicados. Es un algoritmo que se presentó en el 2010. No ha cambiado mucho, pero sí algunas cuestiones. Tenemos en el caso de la cirugía electiva, el caso de una cirugía que podríamos considerar semiurgente y en el caso de una cirugía urgente. En el caso de una cirugía electiva, pacientes portadores con stent medicados, si el paciente tiene menos de un año, la indicación es no operar. Si el paciente tiene con el stent medicado mayor a un año, vamos a valorar el riesgo de hemorragia y la cirugía. Si el riesgo es elevado, se suspende el antiagregante. Pero si el riesgo de trombosis es alto, se hospitaliza el paciente y podríamos considerar la terapia puente. Si el riesgo de trombosis es bajo, el paciente es llevado a cirugía. En el caso de las cirugías con riesgo de hemorragia intermedio y la duración de la terapia dual, si es mayor a un año, se suspende clopidogrel, pero continuamos con dosis bajas de aspirina. Si es menor a un año, continuamos antiagregante y posteriormente cirugía. En el caso de las cirugías urgentes, vamos a continuar el antiagregante. Estas son las últimas actualizaciones de la terapia dual antiplaquetaria en pacientes con enfermedad coronaria. Son del 2016. Y este es el algoritmo. El algoritmo que se presenta en pacientes tratados con stent no medicados versus con stent medicados. ¿Qué pasa con los pacientes que son tratados con stent no medicados? Si tiene menor a 30 días la colocación, la cirugía se cancela. Si tiene más de 30 días colocación del stent, se puede realizar la cirugía. ¿Qué pasa con los pacientes que son tratados con stent medicados? Si tiene menos de 3 meses de colocación del stent, la cirugía se cancela. Existe un riesgo muy elevado de sangrado. ¿Qué pasa entre los 3 y los 6 meses? El riesgo de posponer la cirugía es mayor al riesgo de trombosis, entonces consideraríamos la cirugía. Si el paciente tiene más de 6 meses de colocación del stent, se procede a realizar la cirugía. En resumen, estas son las recomendaciones y las clases o el nivel de evidencia. Presentamos un caso clínico. Masculino de 52 años, ingresa por sangrado rectal, colonoscopía muestra un CA de colon en estadio 1. Durante su estancia, el paciente presenta angina, diaforesis y descarga adrenérgica, que mejora con nitroglicerina sublingual. Se diagnostica síndrome isquémico coronario agudo sin elevación del ST. ¿Cuál tratamiento consideraríamos el más adecuado? Número 1. Tratamiento médico y derivar a cirugía urgente. Número 2. Cateterismo, colocación de stent no medicado, más aspirina, con dosis bajas, y clopidogrel. Retrasar la cirugía en 6 semanas. La tercera opción sería cateterismo, pacientes con stent medicados, aspirina, clopidogrel y cirugía en 6 meses. La cuarta opción es la angioplastía, la aspirina y clopidogrel, al mismo esquema, retrasar la cirugía 2 semanas. Y como por última opción, cirugía de revascularización coronaria más hemicolectomía en 6 semanas. Gracias.